tardes, les doy la bienvenida nuevamente a mi espacio Vuelos de Águila. El día de hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Rafael Alberto Marulanda Velázquez. Él es psicólogo y terapeuta energético y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es por qué nos enfermamos o por qué se enferma la gente. Entonces, hola Rafa, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi espacio. Hola Carmen, un saludo para ti, qué bueno verte, saludarte nuevamente y a todos los que nos ven y nos escuchan también un saludo muy especial. Bueno, Rafa, entonces cuéntanos un poquito del tema que vamos a hablar, cuál ha sido tu experiencia personal, cómo es el enfoque que le das a la enfermedad. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, hoy en día, más que todo, con todo eso que estamos viviendo a nivel planetario, se hace muy importante ser más conscientes del tema de salud, ser más conscientes de cómo podemos trascender todo esto, trascender la enfermedad y volver otra vez a estados naturales, a sentirnos bien. Mi experiencia, hablo con base en mi experiencia, tuve, y lo digo así, la fortuna de aprender a través de una enfermedad que tuve. Y que me llevó a poder sanarla, poderla trascender, haciendo cambios, haciendo transformaciones en mí, y a partir de allí pude también seguir acompañando a otras personas a reconocer cómo, cómo sanarse a sí mismo, cómo sanarse en a sí mismas, y me llevó a estudiar, a aprender, a investigar acerca del tema. Y esa pregunta con la cual hoy estamos enfocando, ¿por qué nos enfermamos? Fue como la invitación que me hizo toda esta vivencia que tuve a nivel de colon, a nivel de cabeza, a nivel de estas enfermedades, a preguntarme, bueno, ¿qué me llevó a que se creara ese tipo de enfermedad? Bueno, entonces, cuéntanos cómo fue un poquito ese proceso. Ese proceso lo viví hace muchos años, hace por ahí 20 años, a través de una experiencia con el colon, a través de cáncer de colon, pues exactamente, y a través de un aneurisma en la cabeza. Y fue una experiencia que me llevó a confrontarme, obviamente, con mis creencias, con mis emociones, pensamientos, y a darle una mirada, a darle un vuelco a cómo estaba funcionando las cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un mensaje de que hay algo que no está funcionando adecuadamente. En su momento se me mostró esto a través de estas enfermedades y pude verificar que habían cosas que no estaban funcionando adecuadamente. Las pude ir cambiando, las pude ir transformando, comprendiendo, y a partir de allí producir efectos contrarios, producir la sanación. Afortunadamente pude llevarlo a hacerlo naturalmente, sin necesidad de asuntos químicos, asuntos pues de paliativos, asuntos pues ya de gran escala, y pude conectarme con temas desde la parte energética, desde la parte natural, y poderlo transformar, poderlo sanar. Y bueno, estamos por acá todavía enseñando, hablando de esto y compartiendo la experiencia, que es lo más importante. Ok, te pregunto, si de pronto nuestra audiencia nos está escuchando y en algún momento se hacen este tipo de preguntas como ¿qué puede hacer lo que en algún momento no esté funcionando bien a nivel interno? ¿A qué síntomas tú crees que deberíamos prestarle atención o a qué manifestaciones? Yo diría que el cuerpo es muy sabio, el cuerpo tiene una lectura, el cuerpo tiene una información y siempre está mandando mensajes que hay veces no los escuchemos o no los sepamos interpretar, pues ya es un tema que es donde está el aprendizaje. Síntomas tan sencillos, dolores en el cuerpo, manifestaciones de gripa, pues lo tradicional, lo básico siempre va a ser un llamado de que hay algo que no está empezando a funcionar adecuadamente y que hay que ponerle atención. Lo que sucede es que le prestamos atención ya es cuando suceden las cosas, pero siempre el cuerpo, de alguna manera, por muy pequeño que sea el mensaje, siempre va a estar allí diciéndonos, hay algo que se está bloqueando, hay algo que no se está elaborando adecuadamente, y es el momento de prestar atención, de enfocarnos en eso. Entonces el cuerpo tiene unas lecturas desde todos sus órganos que siempre a través de síntomas, a través de eso que llamamos dolor, a través de eso que llamamos malestar, siempre está mandando un mensaje y es una llamada de atención. Pon atención a algo. Ya es como te decía ahora,
qué tanto le prestamos atención a eso y qué hacemos cuando escuchamos, porque seguramente hay veces escuchamos el mensaje, pero nos podemos quedar como, bueno, todavía no es importante, démosle más tiempo y nos quedamos allí en una fase muy pasiva. Sí, de alguna manera sería como interpretar que a veces podemos ver esas manifestaciones evidentes, pero digamos como si de alguna manera tuviéramos en algunos momentos, no digo que siempre, pero puede ocurrir, como una especie de ganancia secundaria al estar atravesando estos procesos. Digamos que la enfermedad como tal genera algo que yo llamo como déficit de atención que tenemos. La enfermedad genera atención, la enfermedad genera que nos presten atención, ¿cierto? Entonces, hay veces nos conectamos muy socialmente, muy colectivamente a una enfermedad y la enfermedad hace que nos sintamos queridos, no sé, que se preocupen por nosotros, que generemos, hay veces una especie de lástima, hay veces una especie de llamada de que nos presten atención, como decía ahora. Entonces se suman muchos elementos. Yo digo que lo fisiológico, lo biológico es el resultado de lo emocional, de lo mental, de lo energético, y todo eso obviamente desencadena nuestro cuerpo físico. Y cuando ya estamos con la enfermedad en el cuerpo físico, nos quedamos atrapados allí en un estado, como te decía ahorita, hay veces de victimistas, entonces ese estado genera esa atención que decía ahora, como ese punto de somatizar esas emociones y esos pensamientos, el cuerpo lo ha somatizado y como si hubiéramos querido lograr un objetivo, digámoslo así, y a veces nos conformamos con esa enfermedad y no hacemos nada con eso. Y esos estados de enfermedad hasta hay veces los volvemos tan cotidianos, se nos vuelve tan normales que obviamente se nos vuelve un estilo de vida. Ok, bueno, y cuéntanos entonces, bueno, no para contarnos, sino que para como un aporte, en algún momento he podido mirar cierta información y es la siguiente. El cuerpo grita lo que la boca calla, ¿cierto? Y es como la manifestación directa o indirecta que tiene nuestro cuerpo de manifestar muchas veces, digamos que esos desequilibrios o esas emociones no expresadas o esas emociones acumuladas o ciertos estados emocionales alterados. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, sobre ese enfoque? Dejar que el cuerpo sea el último que grite, o sea, el que ya llame la atención, se podría evitar si empezamos a hacer y elaborar ciertos procesos antes de que pase ese grito, como tú dices, y enfocarnos en que si hay emociones reprimidas, bloqueadas, pensamientos destructivos, negativos, se puedan comenzar a cambiar, ¿cierto? Antes de que el cuerpo lo somatice, sería lo ideal. Nosotros estamos acostumbrados es que pase lo contrario, que el cuerpo grite y ahí sí de pronto empezar a prestar atención a eso otro que está alrededor. Yo llamo que realmente la raíz de todo este proceso de enfermedad es una desconexión muy profunda con nosotros mismos. No nos conocemos, no conocemos el cuerpo, no conocemos nuestros pensamientos, no conocemos nuestras emociones y mucho menos nos conocemos a nosotros mismos quién somos. Entonces todo eso desencadena que se vaya generando como una oleada de, al estar desconectados de nosotros mismos, generamos pensamientos negativos. Al generar pensamientos negativos, generamos emociones destructivas. Y esas emociones destructivas, pues, finalmente se somatizan en el cuerpo. Entonces, mira como si diéramos una lectura más amplia, abriéramos el panorama, el cuerpo no necesitaría gritar. Es más, en la enfermedad o eso que viene como causas no llegarían a somatizarse, no llegarían a manifestarse en lo físico. Sería un gran aprendizaje, sería la posibilidad de evitar la enfermedad realmente, de somatizarla. Entonces, tendríamos que abrir mucho el panorama. Entonces, para nuestros oyentes que nos están escuchando o nuestra audiencia en general, ¿tienes de pronto algunos tips que nos puedas brindar sobre cómo poder empezar ese autoconocimiento? La clave es la conciencia, lo que hoy en día se insiste mucho y es ponerle conciencia primero, a una pregunta que puede ser muy sencilla, pero realmente es, ¿qué quiero manifestar?
cómo quiero verme, quiero estar aliviado, quiero estar enfermo, no hay más opciones, y ser muy conscientes de eso y ser muy claros y honestos. Obviamente, si queremos estar aliviados, es ponerle conciencia a qué tan coherentes necesitamos ser a esa pregunta y a esa respuesta. Podemos decir, sí, quiero estar aliviado porque obviamente no quisiéramos estar enfermos, pero qué tan coherentes somos, qué tanto hacemos para cumplir ese propósito. Entonces, la conciencia, la observación, la meditación, la escucha de otra información que me permita abrir esa conciencia y saber que hay otras herramientas, que hay otras posibilidades, que no simplemente nos quedemos bajo la idea de que existe una causa, existe un efecto y ya, pare de contar, sino que existe un sinnúmero de posibilidades de las cuales podemos conocer, pero para eso es importante realmente comprender que si no abrimos la mente, si no nos abrimos las posibilidades, va a ser muy difícil. Entonces, herramientas hay muchas, como te decía, desde esa observación, desde esa meditación, desde ese conocimiento propio, de conocer el cuerpo, de saber el significado de las enfermedades, de conocernos totalmente, es una gran ayuda. Bueno, eh, digamos, ¿qué más nos puedes aportar? ¿Qué más nos puedes decir sobre el tema de por qué nos enfermamos? ¿Cómo podemos profundizar un poquito sobre el tema? Yo diría que es tomar esa conciencia de que podemos volver a lo natural. Se nos olvidó estar aliviados y sentimos que la condición natural humana es estar enfermos y de eso es lo que más se habla. Digamos que, y lo voy a decir así, cuando uno está aliviado, hay veces nos sentimos como aburridos, como que no hay acción, como que no hay, pues no pasa nada. Pero como cuando estamos enfermos generamos movimiento en nuestro entorno. Lo decía ahora, generamos compasión, generamos atención, nos sentimos activos, pero estar aliviados como que aburre, como que no produce nada. Y cuando la gente nos saludamos y mira que en el día a día nos saludamos con otros, nos conectamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? La tendencia siempre es a conectarnos con lo fatalista, con lo malo, con la enfermedad. Si el otro contesta que está bien, como que no creemos, como bien, ve, tan raro. Si lo común debería ser que estuviéramos enfermos de alguna cosa y por algún lado le estamos buscando, pero no tenés nada, no tengo nada, pero no te duele nada, no, nada. Entonces, como que no, eso no es normal. Lo normal supuestamente es estar enfermo. Entonces la invitación es evaluar eso, porque arrastramos un ciclo social muy grande donde nuestra sociedad, digámoslo así, está enferma y obviamente lo estamos viviendo ahora, porque si fuera diferente, pues no estaríamos pasando por estos tránsitos con todos estos virus y estas cosas. ¿Cuál es el producto de que estemos tan enfermos? ¿Por qué estamos generando tanta enfermedad? ¿Y qué es lo que realmente está produciendo todo esto? ¿Y cuáles son las fuentes? Y las fuentes las podemos encontrar desde las noticias, desde el clima, desde lo que comemos. O sea, causas hay muchas. La pregunta es, ¿qué tanto queremos conocer esas causas y qué tanto queremos, al conocer esas causas, transformarlas? Salirnos de esos patrones tradicionales a los cuales nos acostumbramos y los cuales son los que realmente alimentan las enfermedades. Eh, Bloqueos en las relaciones, bloqueos en la alimentación, desconocimiento. Y aquí hay un tema muy importante, Carmen, es qué necesita nuestro cuerpo. Nosotros le damos al cuerpo lo que creemos que el cuerpo necesita, que es muy diferente a lo que el cuerpo realmente desea. Y me explico, todos los cuerpos son diferentes y cada vez los cuerpos vienen más sensibles, más sutiles a la alimentación. Entonces le damos al cuerpo una cantidad de químicos, una cantidad de alimentos donde el cuerpo, a lo que tú dices ahora, comienza a decir, no, yo no necesito esto, no me des esto. Pero obviamente, al no escuchar eso, le damos al cuerpo lo que nuestra razón quiere. Y lo forzamos a que consuma ciertos alimentos, ciertas cosas que finalmente el cuerpo ahí sí va a gritar y decir, ¿por qué me estás dando esto?
si yo no lo necesito? Entonces venimos con ideas y pensamientos muy estructurados, muy antiguos, esto no es nuevo, muy antiguos, donde estamos en una lucha con el cuerpo. Es como si nos hubiéramos metido en la cabeza, usted, amado cuerpo, tiene que consumir esto, tiene que adaptarse a esto, tiene que asumir estas cosas y no hay nada más. Tiene que vivir así. Entonces nos quedamos como en una burbuja, encerrados, dándole a nuestro cuerpo a través del pensamiento y las emociones cosas que no necesita. Yo quería aportar algo frente al tema y es que, digamos que desde la experiencia que he tenido, yo he tenido la oportunidad de hacer acompañamientos a nivel empresarial, trabajar justamente con, en algunos momentos, una población especial, pues incluso son como casos especiales a las personas que hay que hacerles como un seguimiento y un acompañamiento, como un acompañamiento puntual. Entonces, hemos tenido la experiencia de encontrar, o yo la he tenido cuando los entrevisto, de darme cuenta. Tenemos una pregunta, pero entonces ahorita la miramos un poquito mejor y la leemos para poderle dar la respuesta, para que le puedas dar la respuesta. Entonces te contaba que al evaluar este tipo de población me he dado cuenta muchas veces que sí corresponde un estado emocional alterado directamente con el resultado de las enfermedades. Quiere decir que cuando uno trabaja con este tipo de personas, al entrevistarlos nos damos cuenta de que de pronto hay algún desequilibrio en su parte emocional o en sus relaciones o en sus relaciones en general de toda índole y inevitablemente uno sí encuentra la correlación de ese estado emocional alterado con el resultado que están plasmando. Casi que de alguna manera yo me pregunto, incluso cuando he compartido con colegas médicos, donde hay un momento donde ellos más que mandar cierta medicamento para trabajar el síntoma, en algunos momentos pues lo mandan, pero hacen el ejercicio de escuchar un poco más y se dan cuenta, pues claro, no será la enfermedad de colon, pero es que tiene un problema, digamos, bastante complejo que está alterando su funcionalidad. Entonces, desde mi experiencia también lo he podido corroborar con este tipo de personas. Es que aquí la invitación, Carmen, es desde todos estos acompañamientos de la salud. Yo siento que hay que abrirse a eso, a que de cualquier, médicos, psicólogos, todos los que acompañamos, es darle esa mirada general, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, pues hace 20 años, cuando me dieron colon, lo que yo hice fue, bueno, ¿el colon qué hace? ¿Cuál es el funcionamiento del colon? Normalmente cuando nosotros nos dicen alguna enfermedad, primero es como un baldado de agua fría y pasamos por varias fases, pero no siento que nos tomemos la tarea de, a nivel, ¿cierto?, fisiológico, que hace el colon, a nivel energético, que hace el colon, o sea, ¿qué somatiza el colon, por ejemplo? Entonces, si en ese momento yo miro y digo, el colon, ¿por qué está con esa enfermedad? Y veo que es que el colon reprime las emociones, ¿cierto? Somatiza las emociones. Entonces, ¿qué me está diciendo el colon? Hermano, suelte, libere, cambie, transforme, desbloquéese. Ese es el mensaje. O sea, nos falta, y creo que es una tarea que no se hace, investigar qué me está diciendo cada órgano, qué es esa reacción que está teniendo mi cuerpo frente a esos estímulos externos. Y si investigamos y vamos un poquito más allá, seguramente con hacer un cambiecito, con switcharnos, muchas cosas se van a lograr y sería más sencillo. Así es. Me gustaría ponerte otro ejemplo que también he encontrado desde mi experiencia, y es que a veces las personas tienen ciertos dolores muy crónicos, digamos que a nivel del cuello, ¿cierto? En los hombros, y muchas veces también casi que la misma invitación sería a plantearse en un momento determinado qué es aquello que estás cargando constantemente o cuáles son estas responsabilidades que te estás depositando encima, que no las sueltas y que permanentemente está generando ese peso. Una de las enfermedades que hoy en día más se consulta y más aparecen tiene que ver con artrosis, artritis, dolores en los huesos, dolores musculares. Y bueno, uno dirá, ¿por qué es tan común esto? ¿Por qué está apareciendo tanto? Y lo empezamos a conectar con esos estímulos externos, que los estímulos externos siempre van a estar, eso no va a desaparecer. La cuestión acá es que nos hemos tratado de ocupar de cómo cambio eso externo
para que no llegue a mí. La invitación es que debo cambiar en mí para poder asimilar todos esos estímulos externos. Entonces, a ese ejemplo de la artritis, artrosis, es la fuerza que hacemos de querer controlar. Mira, algo tan simple, pero es demasiado complejo, el control, ¿cierto? Todos los que somos controladores, todo en el mundo que queremos controlar, generamos este tipo de situación donde estamos agarrados, donde estamos aferrados a algo, y alguien dirá, pero yo físicamente no me aferro a nada, pero es solamente la proyección mental, emocional, donde nuestros músculos, nuestros dedos se van atrofiando porque estamos agarrados, agarrados al pasado, agarrados a las relaciones, agarrados a una cantidad de cosas, y eso se va somatizando y no tiene que ser algo físico, simplemente es mental, simplemente es emocional. Entonces, hay que darle esa mirada, hay que darle un conjunto, mirar todo en conjunto y poder mirar y descubrir realmente cuál es la raíz. Yo le digo mucho eso a la gente, vaya a la raíz. Toda enfermedad tiene una raíz de cualquier tipo. ¿Estás interesado en ir a esa raíz? Y ir a esa raíz es descubrir una cantidad de cosas que están por allá sumergidas en el inconsciente, guardadas, aprisionadas. Es un tema que no es simple, pero siento que podría ser la solución, ir a la raíz, ir, mirar de dónde viene todo, podría darnos otra mirada diferente. Así es, de hecho yo puedo también hablar desde mi experiencia y es que yo también empecé como todo en el camino, digamos, energético o en el camino un poco diferente, sí, camino energético por llamarlo así, fue cuando empecé a trabajar contigo hace algún tiempo también y a descubrir también que muchos de la sintomatología que estaba experimentando en ese momento obedecía a una cantidad de desequilibrios que tenía. Entonces, por Es eso, pues que también... esa es la razón de todos, para todos, para todos. Y lo podemos ver en cualquier cosa en nuestra vida cotidiana. Todo parte de un desequilibrio, porque si fuera equilibrio, pues no tendría estos resultados, ¿cierto? El desequilibrio no es de ahora, es generacional. Y la invitación ahí, Carmen, también es qué estamos haciendo para transmitirle a las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque esto viene en ciclos y ciclos y ciclos. No vamos a decir que descubrimos la enfermedad ayer, la enfermedad es algo que acompaña al ser humano desde hace mucho tiempo, pero sí tengo la claridad de que en algún momento tuvimos que haber vivido sanos y empezó un proceso, obviamente, de desequilibrio que empezó a traer la enfermedad. Y también tengo la esperanza y el convencimiento que en algún momento de nuestra evolución vamos a volver a estar sanos como raza humana. Estamos como en la mitad, como en el tránsito de eso, pero es nuestra responsabilidad cómo vamos transmitiendo eso de generación en generación, ¿cierto? Porque si queremos estar aliviados, ¿cómo le estamos enseñando a los que tienen hijos o a los que tenemos sobrinos, a los jóvenes, cómo volver a lo natural y cómo mantenerse aliviado? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo switcharnos? Porque si no, seguimos en el círculo que estamos, en un círculo que estamos y que venimos repitiendo y todavía nos ha costado salirnos de ahí. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la herramienta que tú estás utilizando para trabajar los desequilibrios energéticos. Ah, bueno, pero antes teníamos una pregunta que nos estaban formulando y nos la formulaba lo formulaba Carolina Ramírez, nos decía, en mi caso concreto tengo una condición de epilepsia y siempre pensé que debía tomar medicamentos toda la vida. Y pensé que puede llegar un momento en donde puedan desaparecer las crisis. Entonces ella nos está dando su aporte. ¿Qué piensas tú frente al tema? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué terapias en algún momento se pueden implementar? ¿O cuál es ese conocimiento que tiene que desarrollar esta persona para en un momento determinado poder enfocar, digamos que su proceso hacia la curación del padecimiento? Yo diría, y gracias a Caro por su inquietud, es, por ejemplo, lo que decía ahora, bueno, a nivel fisiológico seguramente conocerá la epilepsia que es y dónde dará, y bueno, pero a nivel energético y a nivel emocional y mental, ¿a qué está conectada? Es abrir, investigar un poco más y saber que, por ejemplo, la epilepsia puede responder a estímulos externos
que alteran mi sistema nervioso, por decir algo, ¿cierto? Que altera mi sistema emocional y que de alguna manera estoy reaccionando a todos esos estímulos, y eso también hay que decirlo, atraemos muchos estímulos electromagnéticos, ¿sí? Celulares, transformadores, todas esas energías que nos llegan, estamos muy condicionados por todas esas causas electromagnéticas. Lo que más se afecta debido a eso es nuestro sistema nervioso, y llega un punto en que se altera tanto que tenemos este tipo de reacciones. Entonces, qué bueno, antes de, como dice ella, de quedarme tomando pastillas toda la vida, empezar a abrir la mente y decir, y no estoy en contra de las pastillas, pero no quedarse allí, solamente que esta es mi única opción. Hay muchas opciones, pero para explorar esas opciones hay que abrir la mente, hay que abrir el panorama y hay que ir un poquito más allá, hay que soltar cosas, hay que retirar, por ejemplo, tanto dispositivo electrónico de mi entorno, no sabemos dormir, por ejemplo, decimos que vamos a dormir y estamos rodeados de 50.000 aparatos, no tenemos espacio de descanso, estamos, y por ejemplo, también hablando de la epilepsia, toda esta reacción del sistema nervioso, estamos en un acelere tal que no tenemos pausas. Entonces nuestro cuerpo obviamente se carga y reacciona. Todo tiene esas raíces, Carmen, y es importante, bueno, me quedo con lo químico, me quedo con las pastillas, me quedo con lo tradicional, o la invitación es ayudarle a mi cuerpo que vuelva a lo natural, que vuelva a su esencia, porque el cuerpo tiene memoria y el cuerpo se sana por sí solo, que es otra cosa que también se nos olvidó. El cuerpo tiene una memoria tan bonita que si le damos el espacio, le damos el tiempo, le damos lo natural, el cuerpo se regenera. Se nos olvidó autorregenerarnos. Entonces, como no tenemos paciencia, químicos, porque mañana necesito estar otra vez de pie. No hay tiempo para la enfermedad, que es otro punto muy importante. No hay tiempo para descansar. Tengo una enfermedad en este momento y necesito descansar 8 días. No, 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 eso no, 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 no. Yo necesito estar mañana produciendo, entonces deme en algo que me permita que mi cuerpo reaccione dopadamente, pero no es un tránsito natural. No le damos al cuerpo esos 8 días que necesita de calma, descanso, autorregenerarse, porque es que tenemos células, todo nuestro cuerpo está lleno de células y las células van transformándose, se van regenerando, pero no nos interesa eso, la inmediatez, no le damos tiempo a la pausa, no hay pausa en nuestras vidas. Yo estoy de acuerdo con tu punto de vista y especialmente es porque de alguna manera se podría asociar a que, digamos que hay como una especie de enfermedad y sería como la enfermedad de la prisa, de hacerlo todo ya, de rendir todo, todo ya, obtener todos los resultados ya. Y muchas veces no nos damos cuenta que en ese ir y venir estamos sobreexigiéndole al cuerpo, no descansamos lo suficiente, no nos alimentamos de la forma adecuada. Entonces, de alguna manera sí estamos haciendo que nuestro cuerpo trabaje adicional y adicional de que está trabajando extra, no le estamos dando las condiciones mínimas o las necesarias para mantenerlos, digamos que en las mejores funciones, ¿cierto? Yo diría que es una saturación y nos saturamos. La mente tiene un límite, las emociones tienen un límite, el cuerpo tiene un límite, pero no vemos eso, queremos más, ¿cierto? Es como cuando un dique contiene un río, tarde o que temprano estalla, rompe, el agua necesita fluir. Nosotros estamos contenidos. Yo diría que una de las grandes causas de la enfermedad es el alto grado de contención que tenemos. Vivimos alarmados y vivimos llenos de miedo. Y el miedo, sí, para mí, pues si alguien me pregunta, bueno, definí en palabra causante de la enfermedad, yo le diría que es el miedo. Le tenemos miedo a todo, vivimos muertos de miedo y el miedo sí es un gran causante. Yo te digo, te comparto algo, en algún programa anterior hablábamos un poco específicamente como de las diferentes emociones, pero hay un autor que trabajaba en su libro El poder contra la fuerza, hablaba de las emociones, pero no hablaba de ellas como la clasificación tradicional, sino que por diferentes mediciones se logró establecer que las emociones tienen diferentes frecuencias. Y se encontró que el miedo era una de las
frecuencias más bajas y que más podían afectar al organismo. Entonces, si nosotros simultáneamente estamos favoreciendo constantemente emociones o sentimientos asociados al miedo, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Tú nos lo estás compartiendo también desde tu punto de vista, y es que es como predisponer el cuerpo para obtener un resultado. Si todo lo vemos en términos de frecuencias, las emociones, como tú dices, hablamos de frecuencias altas, frecuencias bajas. La enfermedad es resultado de un entorno de frecuencias muy bajas, ¿cierto? Y el cuerpo obviamente también se baja esa frecuencia, los pensamientos, las emociones, y nos quedamos en ese círculo negativo, frecuencias bajas. El miedo se vuelve nuestra costumbre y eso es lo que no nos deja ver más allá. Se vuelve como si viviéramos detrás de un castillo, detrás de una fortaleza, y nos empezamos a llenar de seguridades, de aquello que garantice de que nada me pase, de que nada suceda. Entonces nos refugiamos, ¿cierto? Nos contraemos. Y todas esas posiciones corporales y todas estas actitudes emocionales, obviamente, enferman, porque en vez de ser expansivos, vivimos muertos de miedo, ¿cierto? Ante cualquier situación. Así es. De hecho, en el programa anterior abordábamos un poquito el tema y era la invitación a empezar a conectar como con otro tipo de frecuencias, como con otro tipo de actividades. Ejemplo, conectar con el amor o con emociones o sentimientos asociados al amor, a la gratitud. Entonces, era como una invitación a hacer un cambio muy consciente de lo que constantemente estoy pensando para cambiar lo que constantemente incluso estoy materializando e incluso lo que estoy atrayendo a mi vida, muy relacionado con lo que tú nos estás compartiendo. Es tratar de ser conscientes desde dónde estamos vibrando, desde la gama de vibración más baja, pero una vez me doy cuenta, sé que hay algo para hacer. Y si sé que hay algo para hacer, es empezar a cambiar conscientemente la vibración. Y allí agregándole a eso, Carmen, es dejar la lucha. Somos muy luchadores con el mundo externo, contra el mundo externo, pero especialmente luchamos mucho contra nosotros mismos. Nos autoimponemos esquemas, ideas de que tenemos que ser algo diferente a lo que somos y generamos allí muchas resistencias. Otra de las causas de la enfermedad es el alto grado de resistencia que hay al cambio. Y como no queremos cambiar, porque el cambio genera incertidumbre, el cambio genera vacío, genera sí, esa incertidumbre de no sé qué va a pasar, entonces más bien genero resistencias. Y esas resistencias hacen que el cuerpo nuevamente se comprima, no fluya y obviamente retenga. Y retenga los fluidos, retenga la sangre, retenga. ¿Y qué causa un agua retenida, por ejemplo? Enfermedad, ¿cierto? Entonces, la sangre no fluye, no estamos aceptando los cambios, queremos que todo sea tal cual y no me muevan de acá porque qué miedo, y empezamos a generar culpas, empezamos a generar juicios y eso hace mella en el cuerpo. Además, he escuchado que se está fomentando mucho esa lucha interna. Pelee con su ego, luche con su ego, no se deje vencer, pelea contra tu cuerpo, lucha contra tus emociones, unos discursos que en vez de invitar a la reconciliación interna, porque necesitamos reconciliarnos nuevamente con nuestro cuerpo, reconciliarnos con nuestras emociones y mentes, la invitación es pelea, lucha, tú puedes, no te dejes vencer, tú puedes más que tu mente, demuestra que tú, entonces, ¿qué genera eso? Ansiedad. Ansiedad porque estamos peleando con nosotros mismos y eso lo estamos proyectando afuera. El afuera es un espejo, peleamos con todo afuera, pero esa proyección de afuera es una pelea interna. Bueno, ¿y qué nos dices frente a hacer un cambio, digamos, consciente? O sea, si soy consciente de que constantemente manejo un rango de emociones o sentimientos asociados como a la angustia, como al miedo, como a la rabia, digamos que de alguna manera sí tienen una baja frecuencia, ¿cómo nos recomendarías entonces empezar a hacer ese cambio consciente? O sea, no voy a luchar, pero al menos si tengo una conciencia de que hay unos pensamientos que pueden ser más benéficos que otros, ¿qué tal si empiezo a hacer el cambio consciente? No necesariamente atacándolos, porque si se nos presentan es por algo, también tenemos una naturaleza humana, pero ¿cómo nos recomiendas hacer como ese cambio de diálogo interno o ese cambio a nivel emocional? Como toda relación, abrazando y amando lo que está apareciendo en ese momento.
La enfermedad la podemos amar, la podemos aceptar, la podemos dar el reconocimiento y le podemos dar ese lugar de que nos está enseñando algo. Entonces, en vez de ir a pelear con ella, como cualquier relación, ¿qué tal si nos abrimos a lo que nos está diciendo? Entonces, en ese cambio de conciencia es, bueno, aceptar nuestras sombras, aceptar nuestras dualidades, aceptar nuestros miedos. Y cuando ya los abrazamos, ¿cierto? Y nos reconciliamos con ellos y reconocemos de que no es necesario decirnos mentiras y que también tenemos una cantidad de miedos en nuestro interior y cambiamos esa mirada de dejar de pelear, lo siguiente sería ir a la raíz de eso, ¿cierto? Abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora es donde se guardan todos esos miedos que tenemos por allá en un baúl bajo llave y que algún día voy a mirar, pero no sé cuándo. Pero qué tal si voy y abro y empiezo a mirar, bueno, ¿desde cuándo comenzaron todos estos miedos? Y comienzo a encontrar que vienen de la niñez, que vienen de la infancia, que vienen de la adolescencia, que vienen hasta de nuestro nacimiento. Y si abrimos la mente, vienen de vidas pasadas. Bueno, toda esa información, o sea, todo tiene una raíz, todo tiene una causa. ¿Y qué tal si empezamos a abrir nuestro libro de toda la vida y empezamos a consultar? Bueno, yo por allá a los 8 años, ¿qué sucedió? Que se me activó ese tipo de miedo y empiezo a comprender, ¿cierto? Que eso que sucedió fue natural, que se desencadenó unos comportamientos y que ahora todo ese miedo acumulado, el resultado de esa enfermedad tiene esa raíz. De que interesante, leer el libro de mi vida, pero no nos interesa, ¿cierto? No nos interesa leer nuestra historia personal porque no nos interesa conocernos. Cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿conoces tu historia de nacimiento? Tu infancia. ¿Por qué? No, porque eso fue ya capítulo cerrado y no me interesa. Bueno, a lo mejor ese no me interesa sea el producto de esa lucha y esa resistencia a conocernos, ¿cierto? Y no nos interesa. No nos interesa saber de dónde provenimos, qué fue la sumatoria del padre y la madre para que nosotros naciéramos, cuáles fueron las condiciones ambientales, fisiológicas, energéticas. Es que es una historia y esa historia es importante, no a cambiarla, pero sí conocerla, que es muy diferente. La gente le tiene miedo a eso porque cree que vamos otra vez al pasado, si el pasado ya no se puede cambiar totalmente, pero sí se puede actualizar la mirada de ese pasado, porque lo hemos mirado con resentimiento. A lo mejor mirándolo con amor, en nuestro presente cambia una cantidad de cosas. Así es, eso era lo que te iba a preguntar, si podríamos decir que de alguna manera puede que no cambie lo que sucedió, pero podría cambiar el enfoque o la interpretación que le estoy dando y podría de alguna forma mirarlo de una manera compasiva, amorosa, entender que de pronto en algún momento lo que papá y mamá me dieron fue lo mejor que tenían. No es una postura de jueces porque no es el caso, pero de pronto si yo logro reinterpretar esa posición que tengo, puedo sanar y de pronto ser más compasiva o tener más amor con la situación que experimenté. Ahí hay una herramienta muy bonita que se llama comprensión, que es muy difícil de poner en práctica, pero que es demasiado valiosa. Comprender no el por qué, sino el para qué. Porque es que nos quedamos en el por qué y un por qué nunca tiene una respuesta. El por qué siempre va a traer más porqués, pero 1000 porqués lo podemos resumir en un solo para qué. Bueno, ¿para qué viví esta experiencia? Y cuando la comprendemos, y ojo que cuando la comprendemos es cuando la verificamos, la estudiamos, la investigamos, le vemos todo, la integramos, que es muy diferente a la entendí. Nosotros estamos muy dados como sociedad a entendió, sí, entendí. Y finalmente ni entendimos. Comprendí es que integré y pude verle realmente el significado a esas situaciones que desencadenaron hoy en día mis enfermedades y pude ver para qué sucedió, qué me está enseñando, qué me está mostrando. O sea, me vuelvo amigo, me vuelvo amiga de la enfermedad, de los síntomas, me vuelvo amigo de las situaciones que pasaron y dejamos esa idea de luche con su pasado, cierre su pasado. El pasado ya no existe y pelee con él y entonces nos volvemos muy jueces de nosotros mismos. Entonces, desde esta posición es como si diera una mirada hacia atrás y estuviera señalando a ese, ¿cierto? Que fue el causante de mi enfermedad, porque como no tuvo la fortaleza de ser capaz de trascender cierta situación,
Entonces tú eres el culpable de lo que me pasó y por eso ahora lo estoy padeciendo. Estamos muy llenos de culpas, Carmen, y la culpa, el resentimiento, sí que es cierto, es causante de una de las grandes enfermedades que tenemos hoy, el cáncer. El cáncer es un cúmulo de resentimiento. ¿Resentimiento con qué? Con la vida. ¿Resentimiento con qué? Con nosotros mismos. Estamos llenos de heridas, de resentimientos. Tú dices algo que a mí me llama mucho la atención y que estoy muy de acuerdo, y es que un por qué, o sea, mil por qué se pueden cambiar por un para qué, ¿cierto? De alguna manera yo he llegado como a interpretar a nivel personal, respeto muchos puntos de vista, este es el mío, y creo que de alguna manera las situaciones en la vida se nos presentan para algo, inclusive siendo de gran valor las mismas enfermedades, otro tipo de situaciones que aunque sean desagradables en la inmediatez, el pasar por ese proceso o el afrontar ciertas situaciones, me he dado cuenta desde mi perspectiva que cuando he pasado por los momentos más difíciles, me han generado una especie de crecimiento postraumático. O sea, tú lo pasas, pero esa situación te permite crecer, avanzar, o sea, te puede traer muchas cosas, incluso también positivas. El proceso de aprendizaje, ¿cierto? Me refiero más como al aprendizaje. Entonces, yo creería que no sé si siempre las personas puedan obtener el resultado de sanarse o no de algo, pero independientemente de este resultado, si tú aprendes o eliges aprender de la situación, del proceso o de la enfermedad, de todas maneras siempre vas a poder ganar algo. Así de alguna manera, no, por X o Y no se geste la curación que tú quieres, pero creería que puede permitirte avanzar y crecer mucho cada proceso o cada experiencia que vives. Yo diría que, complementando lo que tú dices, es pasar de una fase de resignación a una aceptación, ¿sí? No estamos aquí haciendo magia y bueno, ya todo el mundo se va a sanar. Obviamente sí, hay que pasar por los tránsitos de enfermedad. Será importante pasarlos, como dices tú, como un aprendizaje, pero convivir con el aprendizaje, no luchar contra el aprendizaje, porque somos una sociedad muy resistente, muy contradictoria, nos gusta llevar la contraria a todo. Entonces, esto es para que te alivies. No, 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 eso no es y luchamos contra eso. Entonces siempre vamos en contra de, ¿qué tal si fluimos con, ¿cierto? Esto es lo que se te recomienda para que no sabemos si te vas a aliviar, pero para que puedas llevarla, ¿cierto? Tu enfermedad con amor, ¿sí? Y comprensión contigo mismo. Y no, porque aparte de la enfermedad viene toda esa lucha, viene toda esa carga emocional, entonces nos vuelve un mundo. ¿Quién va a tener así tranquilidad? Y estamos alimentando más la enfermedad con esa inestabilidad emocional. Es acompañar la enfermedad y saber que se puede transformar en una aceptación, convivir con ella y como te decía ahorita, como en toda relación, saberla aceptar y fluir con ella. Acá nos dice Carolina Ramírez, nos dice que las enfermedades son aprendizajes. Ella también ha compartido con nosotros en este espacio y de hecho es una persona que tiene una condición puntual que es la epilepsia. Y el proceso ha sido muy bonito porque ella crea su fundación que se llama Renacer con Amor. Ha hecho todo un proceso a nivel interno. Yo he tenido la oportunidad de acompañar al parte del proceso, pero me encanta incluso el aporte de ella porque inicialmente fue algo que pronto generó impacto, pero que hoy ella ha podido llevar a tal grado y a tal punto que ha sido la persona que se ha encargado de acompañar a una cantidad de personas en la fundación, en generar liderazgo frente a la enfermedad. O sea, puede que la tenga y las personas que trabajan con ella también, pero esta chica logra generar un aprendizaje a tal punto que puede acompañar a otros, entender su situación, decirle, bueno, no importa que aunque tengamos esta condición o no, podemos alcanzar este resultado, ha ayudado a muchas personas a crecer y aprender y hoy por hoy es una abanderada del programa, del proceso, pudo crear la fundación, entonces te quería compartir porque ella nos está trayendo incluso el comentario de que para ella las enfermedades son aprendizajes. Es Entonces, que sí, todos los también. que, sí, todos los que de alguna manera acompañamos estos procesos, eh, siento que es como compartir una información, ¿cierto? Y quitarnos el rótulo de ser salvadores
o garantes de que tu enfermedad va a desaparecer. Es la información. Yo digo que la clave acá es el chip mental, esa información mental que tengamos y cómo ayudar a que esa persona vaya cambiando esa perspectiva, esa mirada de su situación, porque es su situación, ¿cierto? Y nosotros, digamos, con las fundaciones, con todas estas terapias que se hacen, es ayudarle a comprender. Yo digo que la más importante es comprender y asumir la responsabilidad y, como decíamos ahora, convivir con su situación, ¿cierto? Y para eso, sí, seguramente habemos muchas personas en esta tarea, pero yo creo que no debemos de perder nuestro punto, ¿cierto? Dónde estamos ubicados y saber que somos medios para compartir información desde la experiencia, como tú, como Carolina, como yo, y somos seguramente muchas personas, y no volvernos un fin, porque también se vende mucho humo con eso, ¿sí? Se venden muchas ideas de salvación, se venden muchas ideas de te voy a quitar la enfermedad, te garantizo, y no sabemos, cada quien es una historia, cada quien es un mundo, y cada quien debe vivir un proceso como lo deba vivir. Así es. Gracias, gracias Rafa, gracias también a Carolina, que sé que nos está siguiendo en este momento y está participando activamente. Como tú lo dices, yo creo que lo más importante en algún momento es proporcionar como ese acompañamiento desde la experiencia, y tú lo es, pues lo hablábamos antes de entrar al aire, estamos hablando más allá desde, desde una perspectiva radical, estamos hablando cada una de las personas que estamos interactuando desde nuestra experiencia, desde nuestra capacidad en algún momento determinado de poder mirar otras opciones y en mirar otras opciones obtener otros resultados. Entonces, de hecho, yo también lo comparto porque cuando yo empecé este camino, que lo empecé en compañía tuyo, también fue como atreverme a mirar de una perspectiva diferente muchas cosas en mi vida y que finalmente le encontré tanto sentido que de alguna manera hago acompañamientos, pero cuando terminé tomando la parte holística porque encontré mucho sentido también en esta otra información. No lo hago para que nadie cambie su punto de vista, pero yo encontré sentido al mirar las enfermedades o las situaciones desde otro punto de vista. Entonces te doy las gracias a ti, gracias porque me hablaste desde la experiencia y lo pudimos comprender de esa misma manera. Asimismo yo lo he podido hacer en mi proceso y asimismo probablemente Carolina lo esté haciendo. Entonces, te quiero dar las gracias. No sé si de pronto tengas otro aporte, ¿qué más nos quieres decir? Yo diría que la invitación es que miremos que hay opciones. Siempre la vida ofrece opciones, pero no puede hacer lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos, que es elegir. Eso ya es una condición humana, la elección. Entonces, desde esas opciones es volver a lo natural, es volver a lo básico. Una enfermedad se puede sanar tan fácilmente desde el hablar, desde el desahogarme, desde el expresar emociones, ¿sí? Hoy en día existe una cantidad de herramientas, sí, que son muy válidas, ayudan mucho, Reiki, terapias energéticas, meditación, todo eso, pero vuelvo a insistir, es en la contención, en el desahogo, ¿sí? Unas palabras, que alguien me escuche, que alguien me dé otra información, puede hacer un clic. Volver a lo natural, volver a confiar en las plantas, volver a confiar en el valor sanador del agua, volver a confiar en la naturaleza. O sea, la enfermedad es lo contrario a lo natural. Entonces, si ya sabemos cómo nos enfermamos, ¿por qué no aprendemos a volver a ser naturales? Creo que nos quedamos enfocados en enfermedad y no nos estamos invitando a cómo vuelvo a crear ambientes naturales, un cuerpo natural, emociones, pensamientos, o sea, volver a lo simple. Sí, que lo simple aburre, sí, en nuestra sociedad lo simple aburre porque no genera emoción, pero es volviendo a eso, a la simpleza de la vida, a la simpleza como decías tú ahorita, dejar el afán, a la simpleza de descansar, a la simpleza de simplemente no hacer nada, ¿sí? Y quedarnos sin hacer nada, y quedarnos contemplando la naturaleza o sintiendo nuestro cuerpo. No sé, es tan fácil, pero a la vez puede ser muy difícil por nuestro agite social, ¿sí? Lo simple no nos llama la atención,
necesitamos es la acción, la motivación, eso que nos lleve a estar todo el día ocupados, porque si no estamos ocupados, entonces como que no viviéramos y hemos asociado la vida a eso. La invitación es esa, Carmen, volver a lo simple, volver a lo natural, saber que hay opciones, saber que nuestra condición natural no es estar enfermos, porque también tenemos esa idea que somos una raza enferma y por todos lados nos refuerzan eso. No, somos por esencia seres que podemos estar sanos, pero necesitamos volver a recuperar eso y solamente lo hacemos volviendo a lo simple, a lo natural de la vida. Bueno, muchas gracias como por este aporte, por tu punto de vista. Bueno, la invitación que te voy a hacer para el próximo programa es que vamos a hablar de terapia Reiki, pues Okay. como una terapia, digamos que alternativa, es una terapia en la que tú tienes mucha experiencia y has tenido muy buenos resultados. Háblanos un poquitico para que nuestra audiencia esté con mucha expectativa para el próximo programa. Sí, claro. Una de las herramientas que me ayudó mucho con el tema que les conté de la enfermedad que tuve fue abrirme al mundo energético, ¿cierto? A través de las herramientas bioenergéticas en su momento, que hace 20, 25 años no era tan conocido como ahora, pero existía, empezaba como a aparecer estos temas. Reiki es una herramienta que nos enseña a conocer de que hay un mundo más allá de lo físico y que se llama ese mundo energético, ¿cierto? Que es un mundo que nos ofrece también una cantidad de opciones desde la trascendencia, la sanación, la comprensión, o sea, abarca una gran cantidad de posibilidades. Entonces, a través de este uso de esta herramienta, podemos conocernos energéticamente y explorar también procesos de sanación. Entonces, Reiki es la unión de nuestra energía vital con la energía universal y cómo podemos reconocer que estamos conectados a otras fuentes energéticas que nos nutren. Comencemos, por ejemplo, la más sencilla, el sol. El sol irradia energía y esa energía nos nutre y esa energía nos sana. Bueno, ¿qué podemos hacer con esa energía? Entonces, a través de la terapia Reiki, con la cual me ayudé a sanar y con la cual he enseñado a otras personas que también han tenido procesos de sanación por sí mismos, los invito y las invito a que en ese programa aprendan, escuchen y se interesen en que dentro de esas opciones que decía ahora hay el manejo energético. No voy a decir que es el único o el mejor, pero por experiencia propia ayuda mucho. Entonces, esa es la invitación, a que abramos la mente, a conocer acerca de lo que es Reiki, cómo utilizarlo y que podamos tener un programa donde podamos hablar acerca de esta gran herramienta. Y de hecho yo también comparto la experiencia, fue una de las primeras herramientas que yo también aprendí, que han sido de gran utilidad en mi vida. Y pues tan al punto es que ya creo que es como un momento para que exploremos otras opciones y también para permitirle a nuestra audiencia que conozcan nuevas alternativas. Como les Eso se decía, es trata. un punto de vista individual, Uh -huh. pero bueno, yo les digo muchas veces a mis pacientes, cuando lo tradicional no funcione, ¿qué tal si te abres a experimentar unas nuevas posibilidades? Entonces también se lo digo a mi audiencia. Si en algún momento sienten que lo tradicional no funciona, pues qué tal la perspectiva de abrirse a nuevas cosas, ¿cierto? Por eso su nombre alternativa. Hay alternativas, siempre hay alternativas, pero vuelvo a insistir, las alternativas están allí como un mar invitándonos a entrar, pero es nuestra elección si entramos y tomamos esas alternativas. Bueno, será otra herramienta que se pueda compartir y que cada quien elija qué tanto me conecta, qué tanto vibro, qué tanto me atrae y qué tanto la quiero experimentar. Bueno, cuéntanos un poquito más de tus servicios que ofreces para la audiencia que nos esté escuchando, qué talleres, qué información estás brindando para las personas que de pronto resuenen con mirar una perspectiva diferente. Yo trabajo como psicólogo graduado y me especialicé en el tema energético desde hace muchos años, producto de lo que les acabo de contar, y me dediqué a explorar lo que la energía es. Soy un convencido de la energía, me muevo con base en este tema y a partir de allí he explorado temas como vidas pasadas, como la canalización de maestros, ángeles y seres de luz,
las terapias energéticas, las limpiezas energéticas. Para mí la base de todo es la energía. Y de allí hay varias herramientas, desde la consulta psicológica hasta la enseñanza. Me encanta mucho que la gente aprenda, tenga sus propias herramientas. En mi canal de YouTube me encuentran como Rafael Marulanda. Allí coloqué la iniciación en Reiki en los 3 niveles, de lo que vamos a hablar después, y hay una cantidad de meditaciones, canalizaciones gratuitas que invitan a esto que estábamos hablando hoy, a tomar conciencia de nuestro poder creador, transformar. Así que esos son los servicios que ofrezco, desde la escucha hasta desde la práctica y aplicación de herramientas y talleres que voy ahí generando de diferentes herramientas que voy compartiendo pues con todos ustedes. Bueno, Rafa, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por darnos una información muy valiosa desde tu experiencia. Y bueno, también le decimos a nuestra audiencia que muchas gracias por compartir también este espacio con nosotros. Bueno, entonces nos vemos en un nuevo espacio. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Carmen, gracias a todos y seguimos conectados. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao.